Siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Levanta tus manos y di conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta tarde en esta tarde, habla mi corazón. habla mi corazón. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Pueden tomar su asiento, Dios les bendiga. Bueno, tenemos un día bien especial, una tarde bien especial. En minutos más vamos a estar compartiendo una palabra y preparándonos. Pueden descansar si quieren un ratito. Preparándonos para cerrar este año, pero para comenzar un año en victoria. Amén. Qué lindo cuando llega, cada vez que llega el cierre y el comienzo. Hace poco di un taller o una charla de lo que es, qué importante el tiempo. Porque aunque somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, y como dice el libro de Eclesiastés, hay eternidad en el corazón del hombre. Hay eternidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu hay eternidad. Pero en nuestra vida natural hay un tiempo. Y gracias a Dios le damos por ese tiempo. Porque si no pudiéramos dividir en tiempos las cosas, difícilmente podríamos levantarnos de situaciones o cosas que por ahí hemos pasado. Cosas que hemos pasado en la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hay gente que reniega del tiempo. Hay gente que reniega del tiempo, que el tiempo es corto y esto, aquello, lo otro. Yo creo que en realidad la Escritura nos manda a ser buenos administradores del tiempo, pero el tiempo es una bendición. Diga conmigo: el tiempo es una bendición. ¿Por qué el tiempo es una bendición? Porque se separan etapas. Y uno puede decir, bueno, esto fue de ayer, pero hoy tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y aunque hasta ayer no estuve haciendo las cosas bien, cuando un nuevo día acontece, uno tiene la nueva oportunidad de mejorar, de reaccionar a lo que no reaccionó antes, de hacer lo que antes no hizo, y así encontrar los cielos abiertos o el favor de Dios con nuestra vida. Entonces, cada vez que cierra un año, cada vez que empieza otro, yo no sé usted, pero yo hago balance. Yo voy y hago un balance de todo lo que sucedió. Obviamente me encanta agradecer a Dios por todas las cosas, aún por los momentos de luchas o situaciones difíciles que acontecen, porque también vienen. Pero sabemos que nos sirven para crecer, para madurar, para tener otro tipo de experiencia, para hacer algunos ajustes y para mejorarnos y llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos, poniendo esto en mente, y decimos, bueno, estamos cerrando ya el año, nos queda mañana ya el último día del año, y ya estamos para comenzar un año nuevo. La gente se preocupa, hay mucha gente preocupada, hasta hay gente cristiana preocupada por todo lo que se dice o por todo lo que se escucha, por todos los rumores que hay. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cuántos dicen amén? El tema es que tenemos que asegurarnos de estar amando a Dios. El tema es que no es solamente venir a un servicio, hacer rituales cristianos, sino es una actitud del corazón continua de adoración a Dios, lo que hace que uno se vuelva un amador de la presencia de Dios. Uno se vuelve un amador, un adorador de la presencia, alguien que quiere caminar con la presencia de Dios en todo momento, en todo tiempo.
Cuando una persona logra ese nivel espiritual, o cuando una persona logra esa revelación espiritual, la vida cambia para siempre. Jesucristo mismo dijo: todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y empieza a hablar de una nueva oportunidad de escribir nuevas historias. Amén. Vemos al pasar de la escritura, desde Génesis y Apocalipsis, vemos muchas historias bíblicas de gente, reyes, sacerdotes, hombres y mujeres de Dios que marcaron una diferencia. También vemos los fracasos de aquellos que, por no haber hecho las cosas conforme a Dios, quedaron como un ejemplo de desobediencia. Pero hoy quiero hablar de dos reyes que marcaron la diferencia. Uno de ellos es el rey Josafat. El rey Josafat toma el reinado en un momento donde la cosa no estaba buena, no estaba todo tan tranquilo. El pueblo de Dios venía padeciendo situaciones y persecuciones a causa de que los que habían reinado anteriormente a él no habían hecho las cosas correctas delante de Dios. Y cuando cuando el pueblo de Dios no hace las cosas bien, obviamente las consecuencias están. Pero cuando el pueblo se alinea, la bendición viene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces empezamos a ver las victorias. Y yo quiero contarle esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y varones, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni te amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow, qué tremendo. Dios hablándole al rey Josafat, a todos los moradores de Judá y de Jerusalén, diciéndole: hey, dice, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Ellos estaban diciendo: Señor, el ejército es grande, el ejército que viene contra nosotros es grande, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde salir, para dónde huir, no sabemos cómo seguir con nuestra vida. En un clamor entran ellos, y cuando ellos entran en un clamor, Dios les manda palabra y les habla al rey y a todo Judá y Jerusalén, y les dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué lindo cuando sabemos que Dios pelea nuestras batallas. Qué lindo y qué garantía tenemos cuando Dios va adelante. Por eso es importante, iglesia, caminar con la presencia de Dios. No es solamente la emoción de estar en una reunión, sino es caminar con el todopoderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, porque donde tú vas, Él va contigo, y donde Él está, allí hay libertad. Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el que nunca perdió una batalla. Entonces vemos la mano del Señor. Mañana dice: descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Preparaos y estar quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Qué tremendo. Dios le promete. Vemos otras batallas donde Dios le dice: bueno, hay que salir a la batalla, van a tener que pelear, yo estaré con ustedes. Pero cuando Dios encuentra un pueblo obediente, como encontró el rey Josafat y los que estaban con él, dice que Dios dijo: hey, esta batalla la voy a hacer mía, y ni siquiera es necesario que ustedes peleen, porque yo pelearé por ustedes. ¿Sabe qué hizo que eso pasara? Diga conmigo: la actitud del corazón. Cuando hay una actitud del corazón correcta delante o para con Dios, Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su iglesia, Dios bendice a su casa. Él quiere bendecir y quiere soltar bendición, pero necesitamos hacer las cosas como Él dice.
Dice, ved la salvación, dice, de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salid mañana contra ellos, pero no vas a pelear. La promesa era, vas a salir, vas a estar en la batalla, vas a sentir la presión, vas a sentir el ruido de la batalla, pero no van a pelear porque yo pelearé por ustedes, decía el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este momento vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo. Yo le estuve contando en estos días todo lo que se está hablando, todo lo que se está planeando, todo lo que está escrito. Ahora Dios está reservando un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo elegido, un pueblo que se rinde, que busca en adoración a Dios. Un pueblo que adora, y no porque simplemente por esto, sino porque adora, porque ama la presencia del Señor. Cuando hay un pueblo así, Dios toma compromiso con ese pueblo. Dice, no temáis ni desmayéis, dice, si no salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra. Qué lindo ver miren la actitud de este rey. Ya tenía la promesa dada. Ya Dios le había dicho, yo voy contigo, yo peleo, ustedes no van a pelear, esto ya está ganada. Josafat, tranquilo, que como rey yo te respaldo. Así que he visto algo en tu corazón y Dios quiso respaldarlo. Pero dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta es la actitud correcta. Por más batallas ganadas que tenga, por más victorias que tenga, por más cosas que Dios, nunca te olvides de doblar tus rodillas al Señor. Nunca te olvides de inclinar tu rostro a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos ya tenían la promesa. Nosotros ya tenemos la promesa, pero muchos se quedan con que tenemos la promesa y ya no hacen más nada. Dejan de adorar, dejan de buscar. Tenemos la promesa, si Dios prometió, que Dios cumpla y ya. No, Dios prometió, Dios dijo que lo iba a hacer, Señor, pero aquí estamos para adorarte nuevamente. Aquí estamos para rendir alabanza, para rendir culto en tu nombre. Aquí estamos para obedecerte, aquí estamos para alinearnos, aquí estamos para amar tu presencia, y aquí estamos para hacer lo que tú dices que debemos hacer. ¿Está conmigo? Y se levantaron los levitas y los hijos de Coab y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Se levantaron los levitas para adorar. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El rey le estaba diciendo, hey, pueblo de Dios, lo único que debemos hacer son dos cosas: creerle a Dios por seguridad y oír la voz de los profetas, los que van delante, los que escuchan la voz de Dios, para ser prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice, dos cosas te es necesaria. Dos cosas solo, pueblo. Dos cosas son necesarias: oír a Dios para estar seguro, y oír los profetas para ser prosperados. Cuando Dios trae una palabra, cuando oímos a Dios, cuando buscamos el rostro de Dios, viene esa seguridad, esa sensación de seguridad. A veces es una sensación hasta que ves que pasas la batalla y te das cuenta que Dios estuvo contigo. Pero es una sensación de seguridad. Fíjense que la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no es una alegría. El gozo es como la certeza de que Dios va a hacer algo. Aunque tú no tengas todavía resuelto tu problema, cuando entras a la presencia de Dios, sientes que esa atmósfera de gozo viene sobre ti.
esa atmósfera espiritual viene sobre ti y empieza a manifestarse la plenitud de gozo en su presencia. Cuando oímos la voz de profetas, de personas que realmente se dejan llevar por la voz de Dios, la Biblia dice que aquí el rey le decía: creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque el profeta es alguien que tiene que abrir camino de Dios para tu vida. El profeta, el ministro, el pastor, el que está ahí es el que tiene que abrir camino de Dios para tu vida. Pero Dios te va a hablar a través de ese hombre. Dios te va a ministrar a través de la persona que puso ahí. Entonces Dios te puede hablar directamente, pero también te va a hablar directa a través de los profetas y de los pastores. ¿Para qué? Para que seas prosperado, para que se abra el cielo, para que te vaya bien, para que tengas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando digo prosperado, no estoy hablando solamente de riquezas. Hay gente que tiene mucho y no tiene nada. Prosperado es estar bien en la familia. Prosperado es estar bien en el ministerio. Prosperado es estar y encontrar la paz de Dios en todas las cosas. Prosperado es que comienzas algo y lo terminas, no lo dejas ya a media. Me gusta porque en este año mucha gente venía y me decía: pastor, terminé mis estudios, me profesioné, hice cosas que mi familia nunca había hecho, rompí un límite. Hubo un límite que se quebró y ahora sé que las próximas generaciones no serán como las primeras, porque se está rompiendo algo. Imagínense yo como pastor. Yo me alegro por eso, porque sé que estamos irrumpiendo, estamos rompiendo límites y estamos mejorando cosas que nuestros antepasados quizás no pudieron lograr. Quizás muchos de ellos no conocieron de Dios, o conocieron de Dios y siguieron a Dios en medidas prudentes, por así decirlo, para ellos. Yo me gusta creerle a Dios con todas las fuerzas. A mí me gusta ser un niño en las manos de Dios. Cuando Dios dice: vayan a cantar cosas, yo quiero hacerlo ahí nomás. No me pongo a hacer cálculos ni esto ni aquello. Cuando Dios dice, allá voy. Y eso es, para muchos parece locura. Muchos dicen: pero ¿cómo te vas a manejar así? Pero me gusta ser un niño en las manos de Dios. Me gusta creerle a Dios y moverme en lo que Dios dice, porque he visto a Dios hacer cosas hermosas en todo este tiempo. Y sé que en este tiempo que viene, si hacemos las cosas conforme a Dios, vamos a ver a Dios hacer cosas más grandes todavía. ¿Saben cómo van a ser de grandes? Van a ser tan grandes que todavía no hubo ojo de hombre que lo haya visto. Lo que viene para los que realmente se pongan en la senda correcta va a ser tan grande que no ha subido a corazón de hombre. Ningún hombre se atrevió a creer hasta ese nivel. Y eso que mire que hay héroes de la fe aquí en la Biblia, que han creído y han hecho osadías y han hecho cosas tremendas. Conquistaron reinos, tomaron naciones, hicieron cosas poderosas. Pero dice Dios: lo que yo tengo reservado, ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, lo que tengo reservado para los últimos tiempos, de los que aman mi nombre, de los que ponen mi nombre en alto. Aleluya. ¿Estás listo? ¿Lo cree? Aleluya. Entonces, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Pero necesitamos hacerlo conforme al corazón de Dios. Dice: y había consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios le había dicho que ellos iban a ir a la batalla y que no iban a tener que pelear. Pero la gente igual salió. Dice que él se inclinó como rey y adoró la presencia de Dios. Hizo inclinar a todo el resto delante de Dios. Y salieron los levitas y los que hacían los cánticos delante.
y también iba gente armada. También iba gente armada, aunque ya sabían que la victoria estaba ahí. No dejaron de velar. Esto representa no dejar de velar. Muchas veces nosotros ganamos una conquista y ya dejamos todo por ahí. Ya no sabemos ni dónde anda el escudo, ni el yelmo, ni el yelmo de la salvación, ni la coraza de justicia. El escudo anda por ahí, la espada ni sé dónde la dejé la última vez que la vi. Y creemos que ya está. Tenemos que caminar como hijos que velan por lo que Dios está dando, más allá de que Dios nos prometa que ya está toda la victoria. Eso no significa que uno está inseguro de lo que Dios le dice, sino que estamos, Señor, si tú lo quieres hacer, bienvenido. Lo creemos, lo confiamos, pero tú nos llamaste a estar velando, tú nos llamaste a estar preparados, tú nos llamaste a ser hombres y mujeres de guerra, tú nos llamaste a estar armados. No descansamos hasta ver la gloria total de Dios establecida. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús. Y cuando comenzaron, versículo 22, dice: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Versículo 21, versículo 22 dice: y cuando comenzaron, dice, a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso los hijos de Amón, dice, contra Moab, y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Diga conmigo: la adoración genera confusión al ejército enemigo. Se puede levantar el infierno contra ti, pero cuando tú adoras, ellos mismos se van a autodestruir, porque Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, y Él dijo: todo fue creado por mí y para mí, todo, principado, potestades, y empieza a hablar de autoridades espirituales. Todo fue creado por Dios y para Dios. Aleluya. Entonces vemos que cuando nosotros adoramos, ¿sabe? Una cosa que confunde al diablo es cuando uno está pasando una crisis. De repente está pasando una crisis, las cosas no salieron bien, que esto, que el otro, que pum, que pan, o no salieron como tú creías que iban a salir. Y de repente, en vez de poner cara larga, en vez de amargarte, en vez de preguntarle a Dios por qué, o para esto, aquello, lo otro, o querer buscar una razón, cierras tus ojos, pones una alabanza. Si tienes la posibilidad de poner una alabanza, levantas tus manos y empiezas a adorar a Dios. Usted no sabe la confusión que genera a las tinieblas eso. El diablo está esperando que tú adores a Dios solo cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, que tú seas un ingrato, un desagradecido. Es más, lo hizo con Job. Le fue a Dios y le dijo, cuando vino de rodear la tierra, dice que venían todos los ángeles de rodear la tierra, y entre ellos Satanás. Entonces dice que Dios le dijo: ¿de dónde vienes tú? No se ha tomado en consideración a mi siervo Job, que es justo en todas las cosas de su vida. Y Satanás, ¿qué le dijo? Él es justo porque nunca tocaste o nunca permitiste que se le tocaran las finanzas, porque hay un cerco alrededor de él que nada lo puede tocar. Es el nene mimado, pareciera. Claro, se portó bien y ahora es el nene mimado y tiene un cerco que es impenetrable, pero si le tocaras un poquito las cosas, vamos a ver si te adora tanto. Entonces Jehová dijo: puedes tocar sus cosas, pero a él no lo puedes tocar. Y conocemos la historia. Dice que la primera noche vino una mala noticia, y la segunda noche, y otra noche más, y otra noche más, y de estar todo bien, empezaron las malas noticias a llegar. Una mala noticia tras otra, una más tras otra. Terminaba de llegar una, y cuando parecía que más o menos se relajaba de esa, venía la otra noticia mala. Los que estaban al lado de él lo empezaron a dejar, hasta su misma esposa lo dejó.
Su misma esposa dijo: maldice a Jehová y muérete. Y él se negó a hacerlo. Si él quiere puede matarme, pero yo lo sigo amando. La adoración de Job confundió las tinieblas. El diablo está esperando que cuando algo te acontece que no es lo que tú esperabas, reniegues. Pero cuando en vez de renegar, tú tomas la actitud diferente y tú dices: yo no voy a renegar, yo no soy de los que reniega, yo no soy de los que retrocede. Aunque no entienda, aunque no sé cómo, yo levanto mis manos y le doy gloria a Dios en medio de la tormenta. Aunque todo se ponga difícil, aunque la cosa se ponga brava, estoy para adorarlo. No te adoro por lo que me diste, te adoro por lo que eres. Te amo por lo que eres. Eso genera una confusión en el ejército enemigo. Los demonios que venían contra ti dicen: ¿qué? Está adorando. ¿Y ahora qué hacemos? Y se empiezan a chocar entre ellos. Algo más o menos parecido pasó acá. Dice: cuando comenzaron a entrar con cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir, dice, las emboscadas que ellos mismos, dice, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual se ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían en tierra muertos. Ellos creían que se iban a encontrar con un pueblo numeroso, gigantesco, guerreros listos para hacerle pelea. Pero ellos le crecieron a Dios y adoraron a Dios en medio de la tribulación, en medio de la batalla, camino a la batalla. No retrocedieron ni nada, avanzaron camino a la batalla, pero avanzaron adorando. Diga conmigo: adorando. Diga conmigo: alabando a Dios. Entonces ellos avanzaron hacia la batalla adorando y alabando a Dios. Y cuando iban para ahí, dice que Dios confundió el ejército enemigo y se mataron entre ellos. Y luego cuando vino Judá a la torre del desierto, dice, miraron, dice, hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Mira al que está al lado tuyo y dile: el enemigo se levantó contra tu vida, pero si adoras, ninguno de ellos van a escapar. Dios se encargará de ellos. Dios se encargará de ellos. Solo busca la presencia de Dios, solo sigue adorando. La gente a veces cuando nos escucha cantando y esto, ¿qué se dice? Están todos locos. Ahora viene la bacteria esta y el Omicron y esto tan gloria, están todos locos. No, estamos haciendo retroceder las tinieblas. Porque la adoración abre el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo adora, suceden cosas maravillosas. Había un corito que: cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y era cierto, empezaban las liberaciones. Alguno que estaba así, que venía con la pierna rota, empezaba a caminar. El otro se le soldaba el hueso y el otro salía libre. Y ¿qué está pasando? La gente que miraba afuera decía: ¿qué está pasando acá? Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. El cielo se manifiesta en la tierra y empieza la gloria de Dios. Ellos creían que estaban fritos. Ellos hacía un rato se veían a uno un día antes, decían: son numerosos, son un montón, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Y de repente vino la voz de Dios, la promesa de Dios, y le dijo: tranquilo, confíen, hagan las cosas como tienen que hacer y ya, yo estaré con ustedes. Ellos lo hicieron, respondieron a eso, y ahora estaban ahí delante de una multitud que se había matado sola.
Pero no solo eso, decirle al lado, no solo eso, viene más, decirle. Versículo 25. Viendo entonces Josafat y todo, dice, y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas y preciosas, que tomaron para sí, tanto que no la podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Quiero decirte algo, el diablo mostró sus garras y dijo: yo voy a silenciar la iglesia, pero la iglesia que adora va a volver en victoria y con botín en su mano. Quiero que te prepares, porque este próximo año va a ser un año de cosas grandes. Va a ser un año donde tu carácter va a ser formado para cosas mayores. Pero solo una cosa: busca el rostro de Dios con todo tu corazón. Busca el rostro de Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los que estaban a punto, que se sentían que iban a morir el día anterior, ahora estaban recogiendo oro. De entre los cadáveres estaban recogiendo las cosas. Ya no lo precisaban. De entre las cosas recogiendo, porque la maldición en Cristo Jesús se convierte en bendición. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para convertir la maldición en bendición. Había maldiciones que nos perseguían, pero Dios dice: ahora van a ser las bendiciones las que te van a perseguir. Ahora van a ser las mismas bendiciones, pero solo necesito un pueblo que adore en todo tiempo. Necesitamos adorar en todo tiempo, aun cuando las cosas parecen no andar muy bien, aun cuando las cosas parecen estar no alineadas, aun cuando de repente parece que perdiéramos la batalla, porque la última palabra la tiene el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: vinieron entonces Josafat y todo el pueblo y los despojaron del botín. Dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Dice: porque allí bendijeron a Jehová. Bendijeron a Jehová antes de ir a la batalla, conquistaron y volvieron a bendecir a Jehová. Fíjese, a veces peleamos hasta conquistar. Hasta conquistar venimos a la oración, hacemos las cosas que venimos a las células, hacemos esto, hacemos aquello, venimos a la mañana caminando como sea. Cuando Dios nos da un poquito, hay algunos que ya han recibido la primer porción de la bendición y hoy no están aquí. Hay algunos que ya han recibido la primera porción de la bendición. Antes no tenían nada. Su familia desmoronada, su matrimonio hecho pedazo, los hijos por acá, por allá. Se acomodó la familia, se acomodó el trabajo, vino el carro, vino el auto que necesitaban, que todo lo otro. Hoy un culto de acción de gracia no está aquí. Mientras tengo gente que ha hecho 250 kilómetros para estar en un culto de acción de gracia. Diga conmigo: debo adorar a Dios antes y después de cada victoria. El secreto es ese. El secreto es que cuando Dios te bendice, también vuelves a adorarle. El problema es que muchos Dios los bendice y ahí se olvidan y se quedan entretenidos en la bendición. Y por eso pierden de vuelta la bendición y tienen que volver el ciclo. Y están bendecidos, pierden la bendición, caen de vuelta. Acuérdate de dónde caíste, arrepiéntete de dónde caíste, vuelven a subir, se piden perdón, suben de vuelta, Dios los bendice, vuelven a olvidarse, vuelven a caer. Y así está en su vida, en un ciclo de altos y bajos. Dios no dijo en su palabra que quiere llevarte así. Dios dijo: de gloria en gloria y de victoria. Ese es el diseño de Dios. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Si ya tuviste victoria, gloria a Dios por eso, pero no te olvides de adorarle, porque vienen victorias mayores. ¿Cuántos dicen amén?
Dice, y el cuarto día se juntaron, dice, en el valle, dice, mira acá, dice, dice, se juntaron en el valle, dice, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el lugar del que el paraje Valle de Beroca hasta el día de hoy. Y toda Judá y Jerusalén y Josafat, dice, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado, le había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios dio paz por todas partes. Escuché a alguien hace poco que dijo, para que haya paz tiene que haber guerra. No existe la paz sin guerra. Y es cierto, hasta en el reino de Dios surge eso. Pero tú no luchas contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, espíritus malignos que quieren infiltrarse, que quieren decirte cómo hacer las cosas dentro de tu territorio, en tu casa. Y ahí es donde tienes que hacer la guerra. La guerra no es contra tu hijo, la guerra es contra lo que quiere dominar a tu hijo y le dice a tu hijo cómo van a hacer las cosas ahí. Tu hijo no dice ahí ni lo que está sobre tu hijo. El que dice cómo son las cosas en casa es papá Dios. Y si obedecemos a Dios, la gloria de Dios se va a ver. La batalla viene, pero la paz también. Dios te dará paz una vez que pelees tus batallas. ¿Está conmigo, sí o no? A veces sentimos que estamos por todos lados. El hijo se revela, la esposa se revela, la suegra se revela. Bueno, la suegra ya es menos. Parece que la batalla es por todos lados. Y muchos me dicen, pastor, estoy en una guerra. Siento una guerra, siento una batalla alrededor. Quiero decirte algo. Si no te cansas de hacer el bien, vas a establecer la paz en ese lugar. Pero la paz viene con la seguridad de que Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas, lo que quiera que tú hagas. Y Dios dice, voy a bendecir y prosperar esta casa por cuanto pusieron en mi nombre en alto. Ahora yo los bendigo y los honro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso más fuerte a Jesús. Iglesia, estamos entrando al término del año. Mañana es el último día. Algunos dirán, pastor, este año hice algunos ajustes. Algunos dirán, este año hice algunos ajustes, creo que me quedaron algunos por hacer. No sabía si ajustar todo o no, no sabía si hacer guerra o no. Tuve miedo de que si ponía presión lo perdía todo. Porque eso es lo que el enemigo te dice. Si pones presión y haces las cosas de esta forma, lo vas a perder todo. Este ejército se veía rodeado por un ejército numeroso y creían que su vida estaba en juego. Ellos mismos llegaron a creer que no iban a poder contra semejante ejército. Pero por cuanto se volvieron adoradores, Dios dijo, muchachos, no peleen. Esta batalla ya no es de ustedes, esta batalla ahora es mía. Esto a mí me corresponde, por cuanto pusieron mi nombre en alto. ¿Está conmigo, sí o no? Y dice que salieron y pelearon, y ni siquiera pelearon, recogieron el botín y vieron la bendición de Dios. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Crónicas, nos damos cuenta que después hubo otros reyes que hicieron las cosas mal y el pueblo volvió a caer en desastre. Qué bendición es tener gente arriba, ministros, pastores que realmente se juegan por el reino de Dios. Cuando tengas un ministro, un pastor que realmente se juegue por el reino de Dios, tienes que honrar eso. Porque este pueblo tuvo victoria porque Josafat el rey se puso en una línea de confianza con Dios, y ahí fue donde la victoria vino. La historia sigue contando que después vinieron otros reyes, hicieron lo malo delante de Dios y cayó, todo el pueblo cayó más adelante, 30, 50 años más adelante. La otra generación, podríamos decir casi.
cayó en tormento. Hasta que de vuelta Dios se provee de otro rey llamado el rey Ezequías, que entra en escena un poco más adelante. Y si usted me permite, si me da un tiempito, porque quiero dejarle esto, porque lo considero importante. Crónicas capítulo 29, versículo 5. Avanzamos un poquito. Crónica capítulo 29, versículo 5. Esto ya era Ezequías, otro rey. Estableciendo el culto en el templo, porque ya el templo se había perdido por causa de la rebelión, habían pasado cosas. Pero en este pasaje dice que Dios vuelve a hablarles. Y Dios le habla, en este caso le habla al rey Ezequías. Y le dice así. Y le dijo, versículo 5: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque lo dejaron, se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico. Dice, y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios, del Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Dios ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén. Fíjense que Judá y Jerusalén habían ganado la batalla hace un ratito. Ahora la ira de Dios venía sobre ellos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Entonces dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, dice, y a escarnio, como veis vosotros por vuestros ojos. Y aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Fíjese cómo cambia la cosa. Hijos cautivos, esposas cautivos, esposos, matrimonios disueltos, hijos rebeldes, sin número de cosas. ¿Por qué? Porque hacer lo malo trae todo esto, y hacer lo bueno trae la recompensa. ¿Está conmigo? Dice aquí, vuestros padres han caído a filo de espada. Los que hicieron las cosas mal cayeron a filo de espada. La Biblia dice que en el libro de Efesios 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra. Y dice, nuestros padres hicieron las cosas mal y cayeron a filo de espada. La palabra, si obedeces, es una bendición, si desobedeces es la condenación. Y cuando desobedecieron los padres, dice que cayeron a filo de espada. Y vuestras mujeres y vuestros hijos, vuestras mujeres fueron llevadas cautivas. Dice, por eso ahora pues yo te he determinado, dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seréis sus miembros. Dice, y les quemáis incienso. Entonces se levantaron los levitas, dice Moab, y empieza toda la generación a hablar. Versículo 15 habla ahí, yo después se lo dejo que lo lea tranquilo. Estos reuniendo, dice, a sus hermanos, dice, y se santificaron y entraron conforme el mandato del rey. ¿Quién mandó? El rey. El rey, cuando hay un rey justo, el rey justo manda a hacer las cosas justas. Cuando hay una persona que se para justa, dice, hay que hacer las cosas de esta forma. Entonces el mandato del rey fue este. Dice, las palabras de Jehová, dice, para limpiar la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla,
sacar toda la inmundicia que había en el templo de Jehová. Dice, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas, dice, le llevaron, dice, fuera, dice, al torrente de Cedrón. Comenzaron a sacrificar al día primero del mes. Hicieron toda la limpieza y comenzaron a sacrificar el día, ¿qué dice? El día primero del mes. Les dije al comienzo del mensaje que el tiempo es una bendición, porque el tiempo nos establece la oportunidad de volver a comenzar lo que hicimos mal. El tiempo nos da la posibilidad de cambiar algunas cosas. Me pude haber equivocado allá, pude haber cometido errores allá y pude haber tenido consecuencias de mis errores, pero hoy comienza un nuevo tiempo y puedo hacer las cosas diferentes. Este pueblo dijo, nuestros padres se alejaron, cerraron dejaron de dar incienso al Señor, dejaron de dar alabanza, el templo se llenó de cosas inmundas, de cosas que no estaban bien, sacaron todo, purificaron el templo, dice, y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, a los 8 días del mes, dice, del mismo mes. Vinieron, dice, al pórtico de Jehová y santificaron, dice, la casa de Jehová dice, en 8 días. Y el día 16, dice, del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová y el altar de los holocaustos y todos los instrumentos y la mesa de la propiciación, dice, con sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los, dice, utensilios que en su infidelidad habían desechado, dice, el rey Acaz, dice, cuando reinaba. Y aquí está delante del altar de Jehová. Y levantándose de la mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos y 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación, dice, por el reino, dice, y por la santificación, y por el santuario y por Judá. Y dio, dice, a los sacerdotes hijos de Aarón, dice, que les ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y dice que empezaron a hacer sacrificios a Jehová. Primero santificaron y después presentaron. ¿Cuántas veces yo les dije que cuando usted va a dar algo a Dios, no es lo que le des a Dios, sino cómo se lo des? Dios no se deslumbra por las ofrendas, pero hay algo que no resiste: un corazón contristo y humillado. Entonces, cuando nosotros vamos a dar a Dios, tenemos que ver la condición de nuestro corazón, porque la ofrenda no es comprarle a Dios. Nadie puede comprar nada a Dios, pero sí podemos honrar a Dios. Sí se nos dio la posibilidad de honrar a Dios con nuestras ofrendas, pero nadie puede comprar nada de Dios. ¿Está conmigo? Entonces necesita que la ofrenda sea santificada. La condición del corazón del que va a dar tiene que ser santificada, si no, de nada vale. En este caso tuvieron que santificar el templo, los utensilios, todo lo que se había usado, porque se había hecho de una forma impura, y todo eso había traído una contaminación, una pobreza, una maldición. Los enemigos se habían llevado de cautiva a las mujeres, los niños, todo un desastre. Pero cuando este rey se para firme, dice: bueno, quiero que santifiquen conforme a la palabra de Jehová, que se santifique el templo, que se haga esto, que se haga aquello. Dice que empezaron a presentar el holocausto, y dice, después hicieron acercar, dice, delante del rey, dice, a la multitud de machos cabríos, dice, para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes, dice, los mataron y ofrecieron, dice, a expiación, dice, con la sangre de ellos, dice, sobre el altar, dice, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel, dice, mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Dice, puso también levitas, dice, en la casa de Jehová, dice, con címbalos, salterios y arpas, dice, conforme al mandamiento de David, dice, de Gad, vidente, dice, del rey, dice, y del profeta Natán,
Dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Dice, y los levitas entraron con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Dice, cuando comenzó, dice, el holocausto, comenzó también el cántico a Jehová con trompetas y con instrumentos de David el rey. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros, dice, sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que consumió el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, dice, se inclinó el rey. Fíjese, otro rey que se inclina, otro rey humilde. Cuando terminaron de ofrecer todo, se inclinó el rey. Después de haber hecho todo lo que Dios le pidió, dice, se inclinó el rey. Y cuando acabaron, dice, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Diga conmigo, adoración a Dios. Entonces el rey Ezequiel y los principales dijeron a los levitas, alaben a Jehová, dice, con las palabras de David y de Asaf, vidente, dice, y ellos alabaron, dice, con gran alegría, y se inclinaron y adoraron, dice, y adoraron. Y respondió Ezequías y dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanza, y todos, dice, los generosos de corazón trajeron holocausto. Fíjese que se había dejado el incienso, se había dejado la adoración y se había dejado las ofrendas. Se había dejado de traer todo eso. El templo estaba cerrado, el pueblo estaba careciendo de provisión, y a la vez estaban en derrota, porque cuando se deja la actividad espiritual se pierde la conexión con Dios. Más adelante dice, los generosos de corazón trajeron sus holocaustos. Dice, y fue el número de los holocaustos que trajeron la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto a Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Se había parado el templo, se había parado la reproducción de obreros. Dice, así que los hermanos levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los mismos sacerdotes. Fíjese cómo la santidad siempre le gusta a Dios. Fíjese cómo la santidad siempre toca el corazón de Dios. Dice, los levitas eran los músicos, tenían la capacidad de santificarse más que los sacerdotes. Me imagino que los sacerdotes cerró el templo y dejaron de actividad sacerdotal, y los levitas la música la siguieron. Aunque no estaban en el templo, siguieron la música y siguieron por ahí su conexión con Dios, y por eso era más fácil para ellos acercarse a Dios o purificar su corazón. Segunda de Crónicas 31:10, y termino con esto. Y el sumo sacerdote Azarías, dice, de la casa de Sadoc, le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová bendijo a su cuando el pueblo de Dios, porque Jehová bendijo a su pueblo. Iglesia, termino con esto. Hoy es un culto de acción de gracia, y qué importante dejar establecido hoy lo importante de adorar a Dios con todo nuestro corazón, pero también con nuestras ofrendas.
Y que también nuestras ofrendas salgan de un corazón agradecido, porque dice que los agradecidos, los generosos daban ofrendas. Y cuando comenzaron a dar ofrenda, Jehová bendijo al pueblo. Dice, y el sumo sacerdote Zacarías dice, y la casa, desde que comenzaron a traer las ofrendas, ¿a dónde? ¿A dónde traían las ofrendas? Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, hemos sido saciados y nos ha sobrevenido, dice, sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido y ha quedado esta abundancia de provisiones. Quiero decirte algo. Las naciones todas están preocupadas de cómo va a seguir, de cómo va a ser, pero nosotros tenemos el cielo abierto. A través de nuestra adoración, de nuestras ofrendas al Señor, podemos abrir el cielo de par en par. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Hay gente que está peleando con muchas cosas. Gente que está peleando con el tema de dar, porque tuvo malas experiencias con otras personas que hicieron las cosas incorrectas. Entonces se ponen en un valle, dicen, no voy a dar, o lo voy a dar de otra forma. Le voy a dar a los pobres. Con mi diezmo voy a bendecir a un pobre. ¿Quién te dijo que tu diezmo es para bendecir a un pobre? Tu diezmo le pertenece al Señor. Y con la bendición que Dios te va a dar por tu diezmo, ve y bendice a todos los pobres que Dios te manda a bendecir. ¿Está entendiendo, sí o no? Entonces, a veces cambiamos las cosas. Hay gente que sirve a Dios, corre con Dios, pelea con Dios, adora a Dios, pero cuando se le habla de darle a Dios, le agarra el cocodrilaje. Parece que tiene un cocodrilo en el bolsillo. Ahora, cuando estabas en el mundo, te fumabas 3 atados de cigarrillos, te tomabas 5 cajones de cerveza y quedabas así tumbado, perdías el día siguiente de trabajo, y eso, claro, no era ofensa. El diablo te sacaba el 90% y no tenías problema. Pero cuando vienes a la casa del Señor y se te dice que hay que darle a Dios el 10%, haces un escándalo de eso. Por eso hay mucho pueblo de Dios que no ha podido conquistar las finanzas. Porque el pueblo de Dios tiene que saber que a Dios le debemos dar lo que a Él le corresponde. Porque Dios no es comprar, Yo acá no le estoy hablando de que dé para tener más, no. Estoy hablando de que conforme a tu corazón y conforme a tu obediencia serán tus conquistas. Conforme a tu obediencia serán las bendiciones que Dios te entregue. Este tiempo la gente está desesperada. Nosotros estamos tranquilos. Hace poquito terminamos de hacer una inversión tremenda para comprar el terreno de acá al lado. Tengo gente conocida, ministros, que están diciendo, no compren, porque ¿para qué vamos a comprar si parece que cierran todo? No agranden, ¿para qué van a agrandar si parece que se viene todo para atrás? Inviertan en otra cosa. Tengo hombres conocidos de Dios que están invirtiendo en cosas de las naturales. Y yo les digo, ustedes inviertan en lo que quieran. Yo voy a seguir invirtiendo en el reino de Dios, porque el reino de Dios es el que está bendiciendo al pueblo. Ustedes pueden invertir en lo que quieran. Yo sigo invirtiendo en las cosas del Señor, porque yo sé que mi Dios no es deudor de nadie. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces dice que este pueblo empezó, y cuando trajo, dice, vino gran abundancia y hubo abundantes provisiones. Iglesia, es el tiempo de abrir las grandes provisiones de Dios. Así que yo te animo, si tú habías estado, quizás este año comenzaste, viste cosas lindas, pero quizás todavía te faltan algunas cosas a ajustar. Que este año que empieza te encuentres siendo fiel al Señor, te encuentres dándole a Dios lo que es de Dios, porque cuando tú hagas eso, Dios va a cumplir su otra parte. Dios ya hizo una parte importante, la más importante. Nos dio salvación de vida eterna, pero también Dios quiere bendecirnos en todas las cosas, pero necesita que lo hagamos a su manera. ¿Cuántos dicen amén?
Y les dije, y al primer día del primer mes, ya estamos a comenzar el primer mes. Este año, yo sé que hay muchos creen, otros no creen. Algunos dicen, yo creo, no creo, esto de coso. Yo le quiero recomendar algo. Y esto se lo recomiendo, no se lo sugiero, se lo recomiendo. No es una ordenanza, es una recomendación. Nosotros todos los meses de enero lo que hacemos en esta casa es recibir las primicias de Dios. Pero usted no venga con primicias y no va a diezmar, porque nadie puede presentar primicias si le roba a Dios. Entonces primero haga un pacto con Dios de ordenarse en las finanzas, y después desafíese en este mes de enero, en el momento que Dios le ponga, a traer las primicias a Dios. Y fíjese si Dios no va a abrir el cielo de par en par. Tengo testimonios tremendos de gente que lo creyó y gente que lo recibió. Gente que lo creyó y lo puso en práctica y fueron obedientes y trajeron sus primicias. Vuelvo a repetir, no traiga sus primicias, sino trae. La gente a veces le gusta pactar, pero no diezma. Yo no estoy en contra del pacto, pero sí estoy en contra de la desobediencia. Y yo no puedo pedirle a Dios que me bendiga por pacto si no voy a diezmar. Entonces, me gusta la palabra, voy pacto la palabra, pero cuando llega el momento de diezmar, no diezmo. Yo soy una persona que diezmo y también soy una persona que pacto, pero no está primero mi pacto antes que el diezmo, porque el diezmo es lo que yo le debo a Dios. Lo otro es lo que reacciono yo en el momento, lo que me lleva a reaccionar en el momento de la palabra, lo que quiera, como quiera nombrarlo. Primero lo primero, y después vamos a ver las bendiciones de Dios. Pueblo de Dios, el Señor me habló claramente. Dije yo hace unos meses atrás que Dios me mostró que para este comienzo de año, para los que están fuera de las bendiciones de Dios, se iba a poner brava la cosa. Y ya lo vemos que está pasando. Así que quiero animarlo a que se meta con todo. Créele a Dios. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré la ventana a los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. El Señor me prometió que nosotros, hoy vino una persona aquí, hablamos unos minutos, que fue el que alquilamos los tablones, y me preguntaba, me dice, yo estuve viendo un poco el trabajo que están haciendo. Porque el tipo, le mandé un mensaje de WhatsApp, vio la foto, se metió en la foto y empezó a ver todo lo que cosa, y ya se metió en él. Y dice, estuve viendo un poco todo lo que están haciendo. Y yo, wow, tremendo, dice. ¿Y ustedes tienen ayuda del gobierno? No. ¿Y cómo es que hicieron todo lo que hicieron? Porque Dios nos provee. Le digo, y no es nada, no es nada eso. Le digo, estamos preparando un lugar, un salón, que va a ser como este. Le digo que va a ser el granero. ¿Qué es eso? Y vamos a bendecir en las provincias, vamos a bendecir afuera. Y la pastora Maricel nos contaba el otro día, ella está encargada de lo que es la fundación allá, con un grupo de personas. Y la otra vuelta me manda un mensaje y me dice, pastor, comenzó lo que usted dijo. Ya hay gente que viene, ya mandaron la primera cosa para Chaco, ¿verdad? Ya mandaron la primera bendición para el Chaco. Gente que va al Chaco a llevar ayuda, ya llevaron ayuda, ya se preparó y ya salió la ayuda de la fundación para la provincia. Pero eso no fue nada, porque ahora estamos preparando para el Paraguay. Cuando uno le cree a Dios, cuando te metes en las dimensiones sobrenaturales y le crees a Dios, dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Dios me dijo, van a bendecir provincias, van a bendecir lugares. ¿Y sabe qué? Yo dije, Señor, yo lo creo y ya me pongo en marcha por hacerlo. Creo que va a pasar, creo que tú vas a bendecir mucho a tu pueblo. Creo que vas a levantar gente empresaria, gente que va a sostener todo lo que viene por delante, que va a bendecir a muchos en medio de la escasez. Cuando todo el mundo diga no hay, va a haber un lugar donde va a estar saliendo bendición. Yo lo creo, yo no sé usted, pero yo lo estoy creyendo, yo estoy viendo que está pasando. Ahora, para que Dios lo haga, tenemos que entrar en la finanza de Dios.
No podemos querer hacerlo cuando Dios nos dé. Hay gente que dice, cuando Dios me bendiga voy a empezar a hacerlo. No funciona así. Ahora, con lo que tienes, con los 2 panes y los 4 peces, tienes que empezar. Y si eres fiel en lo poco, dice el Señor, sobre mucho te pondré. Entonces, cuando me contaba la pastora el otro día, yo me alegraba y yo dije, wow, Señor, qué tremendo. El otro día estaba yo así, digo, bueno, tenemos un pastor en Salta, teníamos que llevar unas cosas, estábamos ahí que buscando camión, que esto, que aquello, que lo otro. Esta gente vino directamente, son gente que bendicen allá el Chaco, y se pusieron en contacto, dice, ¿qué necesitamos? Nada. Ustedes van a bendecir Chaco, sí, listo, vengan a buscar lo que necesitan, que todo el otro. Le armaron todo y le mandaron todo para el Chaco. Atrás de eso, gente de Paraguay. Y empezó a desatarse algo. Y esto que empezó poquito, la pastora me lo decía con una alegría. Y mientras ella me lo decía, yo me sentía un Elías mandando a su discípulo a ver si venía o no la nube. Y el discípulo iba y venía y decía, no, nada. Y ve de vuelta, no, nada. Y la 7ª vez fue de vuelta y dice, veo algo, pero es una nube como la palma de una mano. Y dice que ahí nomás el profeta dijo, ve y dile al rey que descienda, porque gran lluvia viene. Gran lluvia viene. Esa palma de la mano que ves no es una tormentita, es un diluvio de bendición que se va a soltar. Ve y dile que prepare su carro y baje, porque lo va a detener si no la lluvia. Ay, yo lo creía, yo lo sentía. Cuando ella me dijo Chaco y Paraguay, dije, wow, ya veo la pequeña nube como la palma de la mano. La estoy viendo acercarse y les quiero decir, iglesia, viene una gran lluvia de bendición. Yo no sé para cuántos lo van a agarrar, cuántos dicen, yo entro este año en las cosas grandes de Dios. Y aunque soy pequeño, vengo de la familia más pobre, soy el más pequeño de mi casa, yo sé que no se trata de mí, se trata de Él. Es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo y estoy trabajando por eso. Y ya de repente cuando veo esto digo, wow, Señor. Y prepárese, porque en la primera vez que vino la pandemia, la primera vez que se originó todo, el Señor nos mandó a hacer el banco de alimentos. Y Dios estuvo proveyendo todo ese tiempo a todos los hijos de esta casa. No hubo uno solo que me dijera, pastor, estuve así, nada. Me llamaban, me mandaban testimonio de las cosas que estaban pasando. Ahora Dios nos llevó a un nivel más alto, levantó la vara. Y dijo, no quiero solamente un banco de alimentos, quiero que bendigan lugares, comedores, casas, personas que perdieron las cosas. Quiero que bendigan, con lo poco que tienen, bendigan. Y empezamos con lo poco y empezó a crecer. Empezó a crecer y sé que viene mucho más, pero tenemos que entrar ahí. Y créanme que yo no quiero que venga el gobierno, ni me interesa nada de eso. Yo sé que Dios lo va a hacer con su pueblo, con un pueblo obediente. Yo sé que Dios lo va a hacer con aquellos que dicen, Señor, de todo lo que venga a nuestra mano vamos a apartar lo que es tuyo. Y Dios va a empezar a bendecir en gran manera tu vida, y tú vas a ser parte de la bendición que va a venir para mucha gente. ¿Lo cree o no lo cree? Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Se siente